Un hombre de cabello cano entró a una joyería de lujo con una simple bolsa de mandado colgada del brazo. Pidió ver un collar. La vendedora miró la bolsa, miró el zapato gastado y dijo con una sonrisa falsa: «Señor, estas piezas son costosas. Tal vez prefiera ver algo de bisutería». Algunos empleados se rieron. Él no discutió, solo sonrió y se fue. Días después regresó y nadie en esa tienda estaba preparado para el motivo de su vuelta. Don Armando tenía 72 años, el cabello cano con un corte sencillo, un pantalón de tela raído en los pliegues y una camisa de cuadros que ya había pasado por muchas lavadas. No era el tipo de hombre que llamaba la atención en una calle concurrida y era exactamente así como a él le gustaba. Aquella mañana de sábado, se bajó del camión 2 paradas antes de la correcta, porque le gustaba caminar. Sentía las piernas aún firmes, el paso cadencioso y aprovechaba el camino para pensar. Estaba pensando en su hija. Sofía iba a cumplir 50 años ese mes, medio siglo de vida, y él todavía la veía como la niña que corría descalza por el patio de la casa. Quería darle algo especial, algo que guardara para siempre. Fue por eso que entró en la joyería Esmeralda. Conocía al dueño desde hacía más de 40 años. Héctor era su amigo desde los tiempos de la colonia, cuando los dos todavía eran jóvenes sin dinero y llenos de planes. Con el tiempo los caminos fueron diferentes. Héctor abrió la tienda, creció en el ramo, se convirtió en un hombre respetado. Don Armando tomó otro camino, más tranquilo, más discreto, pero la amistad resistió al tiempo, a las distancias, a los cambios. Era de ese tipo de amistad que no necesita una llamada cada semana para seguir siendo verdadera. La joyería era hermosa, piso de mármol, iluminación dorada, vitrinas elegantes. Don Armando entró, se detuvo un instante y se acercó a la vitrina central. Se quedó mirando un collar de oro con un dije en forma de flor, simple, elegante. Parecía exactamente el gusto de Sofía. Esperó a que alguien se acercara. Ningún vendedor vino. Miró a los lados. Una de las vendedoras, de cabello liso, labial rojo, con una postura de quien se creía la más importante del salón, estaba apoyada en el mostrador conversando con un colega. Miró a don Armando por un segundo y volvió a su conversación. Una pareja joven entró por la puerta justo detrás de él, bien vestidos, él con saco, ella con vestido. En menos de 30 segundos, la vendedora de labial rojo se despegó del mostrador con una amplia sonrisa y fue a recibirlos con los brazos abiertos, preguntando en qué podía ayudar. Don Armando vio todo, no dijo nada. Caminó hasta la vitrina lateral y se quedó mirando las piezas expuestas sobre terciopelo oscuro. Colocó la bolsa en el suelo con cuidado y llamó con educación al vendedor que pasaba cerca. El joven se detuvo, lo miró la bolsa de mandado en el suelo e informó que el señor podía aguardar un momento, que él estaba con otro cliente, solo que no había otro cliente con él. Acababa de salir de la cocineta con un vaso de agua en la mano. Don Armando asintió claro, sin prisa, esperó. El joven no volvió. Pasaron 10 minutos. Se quedó de pie, quieto, observando. Veía cómo los vendedores se movían, cómo elegían a quién atender, cómo sonreían a unos y desviaban la mirada de otros. No era la primera vez en la vida que pasaba por eso, pero cada vez que sucedía dolía de una manera diferente. Resolvió intentarlo de nuevo. Fue hasta el mostrador central, donde la vendedora de labial rojo había regresado después de encaminar a la pareja joven con una colega. Él había leído la placa en su uniforme. «Valeria, buenas tardes», dijo con voz firme. «Quisiera ver aquel collar de la vitrina, el de la flor dorada». Valeria lo miró, una mirada rápida de arriba abajo, de esas que fingen ser discretas pero no lo son. «Ese collar es de oro de 18 quilates», dijo con un tono que no era de información, era de advertencia. «Lo sé», respondió él tranquilo. «Por eso quiero verlo de cerca». Ella dudó. Preguntó si el señor tenía interés en comprar ese día o si solo estaba viendo precios. La pregunta no sería ruda si el tono fuera otro, pero el tono era ese, el tono de quien ya ha decidido la respuesta antes de hacer la pregunta. «Tengo interés en comprar», dijo él. Valeria tomó la llave de la vitrina con una lentitud que parecía a propósito. Abrió el cristal y colocó el collar sobre un soporte de terciopelo frente a él. «Este es el más barato de esta línea», dijo ella. «En caso de que el señor prefiera algo más accesible, tenemos opciones allá en la otra vitrina», y señaló a lo lejos a una sección con piezas más pequeñas y menos elaboradas. Don Armando miró el collar por un momento, luego la miró a ella.
Me gustaría ver este mismo, dijo sin levantar la voz. Ella encogió ligeramente los hombros, como quien hace un favor. Mientras él sostenía el collar con cuidado, dos colegas de Valeria intercambiaron una mirada rápida cerca del mostrador. Uno de ellos murmuró algo, el otro esbozó una sonrisa contenida. Don Armando lo vio, fingió no ver. ¿Es para regalo?, preguntó ella. Para mi hija, su cumpleaños número 50. Ella tecleó algo en la computadora sin mirarlo. Los pagos a meses sin intereses aquí son solo con tarjeta aprobada al momento. No trabajamos con otras formas de pago para piezas por encima de cierto valor. Él no había preguntado sobre pagos a meses. Don Armando devolvió el collar con cuidado al soporte, enderezó la espalda, miró a Valeria con una calma que ella claramente no entendió. ¿Puedo hablar con Héctor, el dueño? Valeria frunció levemente el ceño. ¿Usted conoce al dueño? Sí, lo conozco. Somos amigos. Ella lo miró por un segundo, luego a la bolsa de mandado en el suelo, después de vuelta a él. El dueño no está hoy y no tenemos permitido dar información de contacto de clientes. Yo no soy su cliente, soy su amigo. Entiendo, respondió ella con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero no puedo ayudarle con eso. Si el señor quiere dejar un recado, lo anoto. Don Armando recogió la bolsa del suelo, dobló el asa con los dedos lentamente, miró una última vez el collar en la vitrina, luego miró a Valeria, no con rabia, no con rencor, con una expresión que ella no supo descifrar. No hace falta el recado, yo mismo hablo con él, y salió por la puerta. Afuera, el sol pegaba fuerte en la acera. Caminó hasta una banca de parque a media cuadra de allí, se sentó, colocó la bolsa sobre sus rodillas y se quedó quieto por un momento. No estaba enojado, estaba pensando. Sacó el celular del bolsillo, un aparato viejo de pantalla pequeña, y buscó el nombre en la lista de contactos. Marcó. Sonó 2 veces. La voz del otro lado atendió con ánimo. Armando, ¿qué hubo? Andas perdido. Don Armando sonrió por primera vez en toda la tarde. Héctor, necesito contarte algo y después quiero hacerte una pregunta. Héctor escuchó todo sin interrumpir. Don Armando fue directo. Le contó de la espera, del vendedor que desapareció, de la mirada de Valeria deslizándose hacia la bolsa de mandado en el suelo, de la pregunta sobre pagos a meses que nadie había hecho. Cada detalle en su lugar, sin exageración, sin drama. Cuando terminó, Héctor se quedó un instante en silencio. Armando, eso no debió haber pasado. Esa tienda tiene mi nombre. Lo sé, pero no es por eso que te llamo. Dijiste que estabas pensando en vender. Pausa. Lo dije. Ya tiene tiempo. Me cansé, mi amigo. 30 años en este negocio y el cuerpo ya no quiere más. Entonces tenemos que vernos hoy. Héctor se rió de esa forma, de quien conoce al otro lo suficiente como para saber que cuando dice hoy, quiere decir ahora. Puedes venir aquí a la casa a las 6. Don Armando colgó, se quedó un momento más en la banca del parque y miró de lejos la puerta de vidrio de la joyería. Allá dentro, Valeria estaba recargada en el mostrador, conversando y riendo con una colega sin ninguna preocupación en el mundo. Él se levantó, se acomodó la camisa y se fue. Ese mismo fin de tarde, mientras don Armando se preparaba en casa, la joyería seguía funcionando normalmente. Valeria cerró 2 ventas más, una pulsera para una muchacha joven, un par de aretes para una clienta que llegó en un coche de lujo. Ella era una buena vendedora. Sabía sonreír, sabía halagar, sabía hacer que el cliente se sintiera especial. El problema era que solo lo hacía cuando creía que valía el esfuerzo. Al final del turno, guardando su bolsa detrás del mostrador, le comentó a su colega Patricia que lo más gracioso del día había sido aquel viejito con bolsa de mandado creyendo que iba a comprar oro. Las dos se rieron. Patricia ni siquiera había visto la escena, pero se rió de todos modos. Del otro lado del mostrador, el vendedor Rafael arreglaba papeles y no dijo nada. Tampoco se rió. Él había visto el rostro de don Armando a la salida. Había visto esa expresión extraña, esa calma que no era resignación, era otra cosa. Y esa otra cosa le quedó dando vueltas en la cabeza a Rafael el resto del día, sin que lograra nombrar qué era. A las 5:40, don Armando salió de casa con un portafolio de cuero marrón bajo el brazo, grueso, con un broche dorado gastado por el tiempo, con documentos organizados adentro. Tomó el camión, se bajó en la esquina correcta e hizo el resto a pie. Héctor lo esperaba en el porche con 2 vasos de agua de Jamaica. Los dos se abrazaron como siempre, sin ceremonias.
Se sentaron. ¿Viniste con portafolio?, dijo Héctor. Vine. Entonces ya decidiste algo. Don Armando colocó el portafolio sobre la mesa, pero no lo abrió todavía. Antes que nada, dime el valor, lo que quieres, las condiciones, las deudas, si las hay. Quiero escucharlo todo. Héctor habló. El valor, el inventario, los equipos, el punto comercial que era excelente, el flujo de clientes garantizado todo el año. Habló también de 2 deudas pequeñas que aún existían porque quiso ser honesto desde el principio. Don Armando escuchó sin interrumpir, hizo 2 preguntas objetivas nada más. Cuando Héctor terminó, él abrió el portafolio, sacó una hoja doblada por la mitad y la puso sobre la mesa. Acepto las condiciones, pero hay una cláusula que necesito que entre en el contrato. ¿Qué cláusula? Al equipo actual no se le puede notificar de nada. Siguen trabajando con normalidad sin saber que el dueño cambió durante 2 semanas. Héctor se quedó mirando a su amigo. 2 semanas sin saber. Así es, silencio. Héctor miró la hoja doblada en la mesa, luego a don Armando, después de vuelta a la hoja. Armando, ¿qué estás planeando? Don Armando no respondió de inmediato. Tomó el vaso de agua de Jamaica, dio un sorbo, lo devolvió con calma. Nada de lo que debas preocuparte. Héctor sacudió la cabeza lentamente con una sonrisa en la comisura de la boca. ¿Alguna vez has hecho algo por casualidad en tu vida, Armando? Nunca. Los 2 se quedaron en silencio por un instante. Afuera, la colonia iba oscureciendo lentamente. Héctor miró una vez más la hoja doblada en la mesa. Está bien. Muéstrame lo que hay ahí dentro. Don Armando desdobló la hoja. Héctor leyó, y cuando terminó de leer, se quedó quieto por un buen rato, con los ojos fijos en el papel y una expresión que mezclaba sorpresa con respeto. No era el valor que había esperado, era mucho más que eso. ¿Tienes ese dinero disponible?, preguntó, mirando a su amigo. Lo tengo y puedo transferirlo el lunes por la mañana. Héctor dobló la hoja con cuidado, se recargó en el respaldo de la silla y miró a su amigo de 40 años. Trato hecho, Armando. El apretón de manos selló la decisión, el contrato selló el resto y el lunes muchas cosas iban a cambiar. El lunes llegó, como cualquier otro lunes, en la joyería Esmeralda. Valeria entró a las 9 en punto, arrojó su bolsa en el casillero de la cocineta, tomó su cafecito de siempre y fue al salón. Rafael llegó poco después, saludó a todos con un gesto de cabeza y ocupó su puesto cerca de la vitrina lateral. Patricia llegó tarde, como de costumbre, inventando una historia diferente a la de la semana anterior, nada fuera de lo normal. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa misma mañana, más temprano, 2 hombres se habían encontrado en una notaría pública a unas calles de allí. Firmaron, intercambiaron un apretón de manos y cuando salieron por la puerta, la joyería Esmeralda tenía un nuevo dueño. Don Armando regresó a casa con su copia del contrato doblada dentro del portafolio de cuero. Lo puso todo sobre la mesa, preparó un café y se sentó. No tenía prisa. La tienda seguiría funcionando, el equipo seguiría trabajando. Tenía 2 semanas para observar, para entender, para decidir con calma lo que se necesitaba hacer. Pero la vida tiene el hábito de acortar los plazos que uno estipula. El jueves de esa misma semana, don Armando pasó frente a la tienda al final de la tarde. No era para entrar, solo quería ver de lejos, sentir el movimiento, observar cómo funcionaban las cosas por fuera. Se detuvo en la acera de enfrente, con las manos en los bolsillos, y se quedó mirando. Fue cuando lo vio. Un señor de edad bastante mayor que él entró en la joyería con pasos lentos y un bastón de madera, camisa de vestir, cabello peinado, ese aire de quien se arregló para salir de casa. Probablemente había venido de lejos, probablemente estaba celebrando algo. Don Armando se quedó parado, mirando a través de la vitrina de vidrio. El señor se acercó al mostrador. Valeria estaba allí. Ella lo miró el bastón, miró la camisa un poco descolorida en las mangas, pero esta vez fue hacia él. Lo saludó, le preguntó qué estaba buscando. El anciano apenas terminó de responder cuando la puerta de la tienda se abrió. Entró una pareja joven, bien vestida, con aire de quien tiene prisa y dinero. Valeria miró a la pareja, miró al anciano y dijo que ya regresaba, que la esperara. No regresó. Fue directo hacia la pareja con la amplia sonrisa de siempre. El señor del bastón se quedó parado en medio del salón, sin saber a dónde ir, sin que nadie se acercara a él. Don Armando sintió un peso en el pecho que conocía bien. Cruzó la calle, entró en la joyería. Valeria levantó la vista cuando oyó la puerta. Cuando vio quién era, algo cruzó por su rostro, una punzada de memoria. Frunció levemente el ceño,
como si intentara recordar de dónde conocía esa cara, y pronto desechó el pensamiento. Para ella era uno más. Don Armando fue directo hacia el señor del bastón. ¿Lo están atendiendo, señor? El anciano lo miró con una sonrisa aliviada. Todavía no, mi hijo. Estoy esperando. ¿Qué está buscando? Una argolla. Mi esposa y yo cumplimos 60 años de casados la próxima semana. Quiero darle una argolla nueva. La antigua le quedó apretada con el tiempo. Don Armando sonrió de verdad. 60 años. Eso es raro de ver. Sí que lo es, y ella se merece lo mejor. Los dos caminaron juntos hasta la vitrina de las argollas. Don Armando no era empleado, no conocía los precios de memoria, no tenía acceso al inventario, pero se quedó al lado del señor. Ayudó a llamar la atención de Rafael, quien esta vez vino rápido, y los atendió a los dos con atención. Desde el mostrador, Valeria observó la escena sin entender muy bien lo que estaba sucediendo. Aquel viejito de camisa de cuadros había regresado, estaba ayudando a otro cliente. Parecía demasiado cómodo para ser solo un visitante. Se cruzó de brazos y siguió mirando. El señor del bastón escogió una argolla dorada con un delicado grabado en el borde. Rafael la envolvió con cuidado, la colocó en una cajita azul y le deseó felicidades por los 60 años. El anciano salió con una amplia sonrisa, el bastón de un lado y la bolsita de la joyería del otro. Cuando la puerta se cerró, don Armando se quedó parado por un instante en medio del salón. Miró a Rafael, que lo saludó con un discreto gesto de cabeza, sin entender del todo quién era ese hombre. Miró a Patricia, que desvió la mirada rápidamente. Miró a Valeria. Ella lo estaba mirando, esta vez sin la sonrisa de medio lado, con una expresión diferente, no de respeto todavía, no, pero de duda, de una espinita que no lograba sacarse. Don Armando no dijo nada, dio media vuelta y salió por la puerta. Afuera, caminó hasta la esquina y se detuvo. Sacó el celular del bolsillo y le llamó a Héctor. Fui a la tienda hoy. ¿Y qué tal?, preguntó Héctor. La situación es peor de lo que pensaba. No es solo conmigo que esto sucede. Silencio del otro lado. ¿Qué vas a hacer? Don Armando miró el movimiento de la calle. Pasó un camión. Una madre empujaba una carriola. La vida seguía normalmente para todos. Voy a esperar una semana más. Quiero verlo todo antes de entrar. Y después entro por la puerta principal con la llave en la mano. Héctor se quedó en silencio por un momento. Armando, solo prométeme una cosa. ¿Qué? Que vas a ser justo. Don Armando respondió sin dudar. Siempre lo he sido. Colgó, guardó el celular en el bolsillo y comenzó a caminar. Tenía una semana todavía, una semana en la que el equipo seguiría sin saber, seguiría igual, seguiría tomando las mismas decisiones. Y cada decisión que tomaran en esa semana importaría mucho más de lo que imaginaban. El viernes siguiente, la joyería Esmeralda recibió a un cliente diferente. Entró poco después del mediodía, traje oscuro, portafolio de ejecutivo, ese andar de quien tiene prisa y dinero al mismo tiempo. Se presentó como director de una empresa y dijo que estaba buscando un juego completo, collar, aretes y pulsera para regalarle a su esposa en su aniversario de 15 años de casados. Presupuesto abierto. Quería lo mejor que la tienda tuviera. Valeria fue la primera en llegar a él. Sonrisa amplia, postura impecable, su modo de actuar que aparecía cuando la comisión prometía ser buena. Pasó 40 minutos con el cliente, le mostró piezas, le contó historias sobre cada joya, creó esa atmósfera de exclusividad que ella sabía construir muy bien cuando quería. El cliente cerró una de las mayores ventas del mes. Valeria celebró con Patricia en la cocineta, diciendo en voz alta el valor de la comisión que iba a recibir. Rafael escuchó todo desde la mesa de al lado, tomando su café en silencio. Ese mismo día, más tarde, una mujer sencilla entró en la tienda. Ropa común, bolsa de tela, el cabello recogido con una liga. Preguntó tímidamente si podía ver los aretes de la vitrina pequeña que una amiga había comprado allí y ella quería algo parecido para regalarle a su mamá. Patricia la miró por 2 segundos y dijo que iba a verificar si había alguien disponible para atenderla. Volvió al mostrador, se quedó tecleando en la computadora por varios minutos y no regresó. La mujer esperó, se quedó de pie cerca de la vitrina, sin saber si debía insistir o irse. Después de un tiempo, se fue. Rafael lo vio todo. Se levantó para ir hacia ella, pero ya había salido por la puerta cuando él llegó cerca de la vitrina. Se quedó mirando la calle a través del vidrio. Esa noche, don Armando estaba en casa cuando sonó el teléfono. Era un número que no conocía. Atendió.
Señor, usted no me conoce, dijo la voz del otro lado, un poco nerviosa. Mi nombre es Rafael, trabajo en la joyería Esmeralda. Don Armando se quedó quieto por un instante. Estoy escuchando. Vi al señor en la tienda la semana pasada. Ayudó a aquel señor del bastón a elegir una argolla. Y recordé que el señor también había estado allí antes, el sábado, y se fue sin ser atendido correctamente. ¿Recuerdas bien? Yo quise ir a hablar con usted ese día, pero no fui. Pausa. Hoy dejé que una clienta se fuera sin ser atendida también. No fui yo, fue Patricia, pero pude haber ido antes de que se fuera y no fui. Don Armando escuchó sin interrumpir. ¿Por qué me llamas?, preguntó. Porque le pedí su número a Héctor. Le llamé a él antes. Le pregunté si había problema en que me pasara su contacto. Dijo que no. Interesante. Héctor no había mencionado eso. ¿Y qué quieres, Rafael? El joven tardó un segundo en responder. Quiero decirle que debía haber hecho las cosas mejor las 2 veces. Esto no es una disculpa, es solo la verdad. Don Armando se quedó en silencio por un momento. Miró hacia la ventana. La calle afuera estaba tranquila. ¿Cuántos años tienes?, preguntó. 26. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando allí? Casi 2 años. ¿Y por qué te quedaste todo este tiempo sin decir nada cuando veías que estas cosas sucedían? Otra pausa, más larga esta vez. Porque necesitaba el trabajo y porque pensé que no era mi lugar. Don Armando entendió. No era una respuesta cobarde, era una respuesta honesta. Y la honestidad para él siempre valió más que el valor fácil de tener cuando no se tiene nada que perder. Está bien, Rafael, gracias por llamar. ¿Solo eso? Por ahora, solo eso. Colgó. Se quedó con el teléfono en la mano por un instante, luego lo puso sobre la mesa y fue a la cocina a preparar un té. Rafael había hecho algo que a mucha gente le costaba. Había llamado sin saber a ciencia cierta qué iba a pasar, sin saber quién era ese hombre, sin garantía de nada, solo para decir que se equivocó. Eso significaba algo. El lunes siguiente, faltaban 2 días para que don Armando se presentara como dueño. Pasó la mañana en casa revisando los documentos, estudiando los números que Héctor le había pasado, entendiendo qué necesitaba ayuda inmediata y qué podía esperar. A primera hora de la tarde salió a caminar. El camino, casi sin querer, pasó frente a la joyería. Se detuvo del otro lado de la calle, con las manos en los bolsillos, y se quedó mirando. El movimiento era bueno para un lunes. 2 clientes siendo atendidos adentro, Valeria de un lado, Patricia del otro, Rafael cerca de la vitrina, de pie, con esa postura de quien está prestando atención, incluso cuando parece que no lo está. Don Armando observó por algunos minutos, entonces vio algo que no esperaba. Una niña entró a la tienda jalando la mano de su abuela. La abuela era una señora pequeña, con sandalias y ropa de casa, como si hubiera salido a las prisas. La niña fue directo a la vitrina de los collares delgados y se quedó mirando con ese brillo en los ojos que solo un niño tiene frente a algo que considera lo máximo del universo. Valeria las miró y volvió con el cliente que estaba atendiendo. Patricia ni siquiera miró, pero Rafael fue hacia ellas. Se agachó al lado de la niña, señaló el collar que ella estaba mirando y le dijo algo que la hizo reír. La abuela sonrió. Rafael tomó el collar con cuidado, se lo puso en el cuello a la niña para que se viera en el pequeño espejo que estaba sobre la vitrina, y la niña se puso tan feliz que aplaudió. La abuela compró el collar. No era caro, probablemente era todo lo que había ahorrado para eso. Rafael lo envolvió como si fuera la pieza más importante de la tienda. Las 2 salieron por la puerta tomadas de la mano. La niña con la bolsita azul balanceándose en el brazo. Don Armando se quedó mirándolas hasta que desaparecieron en la esquina. Entonces miró de nuevo hacia la tienda, hacia Rafael, que había vuelto a su puesto con la misma expresión de siempre. Guardó eso en la memoria. El miércoles estaba llegando. Y el miércoles por la mañana, temprano, don Armando iba a entrar en esa tienda por primera vez. No como cliente, no como visitante, no como el viejito con bolsa de mandado. Iba a entrar como dueño, y esta vez todo el mundo iba a prestar atención. El miércoles comenzó igual que todos los demás en la joyería Esmeralda. Valeria llegó puntual, tomó su café, se retocó el labial en el baño de la cocineta y fue al salón. Tenía un cliente agendado a las 10 de la mañana, un empresario que había llamado la semana anterior interesado en una cadena gruesa de oro. Ella ya había separado las piezas, ya había calculado la comisión en su cabeza. Rafael llegó, saludó, ocupó su puesto de siempre. Patricia llegó tarde de nuevo. A las 9:20 la puerta principal se abrió.
Don Armando entró con un pantalón de tela oscuro, camisa blanca abotonada hasta el cuello y los zapatos que usaba en las ocasiones que requerían respeto, sin bolsa, sin prisa, con la llave de la tienda en el bolsillo y un sobre cerrado bajo el brazo. Valeria lo miró de lejos, esa cara conocida otra vez. La espinita volvió a su cabeza, más fuerte ahora. Él caminó directamente al centro del salón y se detuvo. Miró cada rincón de la tienda con esa calma que ella ya había visto antes y que seguía sin poder descifrar. Entonces habló con voz firme, sin gritar, sin drama. «Buenos días, necesito que todos se reúnan aquí un momento». Valeria frunció el ceño. «Disculpe, el señor es... Soy el nuevo dueño. Silencio». Patricia bajó el celular que tenía en la mano. Rafael se quedó inmóvil cerca de la vitrina. Valeria abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. «¿Cómo que el nuevo dueño?» Don Armando colocó el sobre encima del mostrador y lo abrió con cuidado. Sacó de adentro una copia del contrato de compraventa con las firmas y el sello de la notaría bien visibles en la última página. Lo puso sobre el mostrador en dirección a Valeria. Ella miró el papel, leyó el nombre, leyó la fecha, leyó el valor, lo miró de vuelta a él. «Esto es del miércoles pasado». «Sí, lo es. Hace 10 días. Usted, el señor, estuvo aquí la semana pasada». «Estuve, y ya era el dueño, ya era». El silencio que vino después fue diferente a todos los otros. Era el tipo de silencio que ocupa todo el espacio de un lugar. Patricia miró a Valeria. Valeria miró el contrato. Rafael miró al suelo. Don Armando esperó a que el peso de aquello se asentara. No tenía prisa. Dejó que cada uno procesara su tiempo. Entonces, jaló una de las sillas que estaban cerca del mostrador de atención, se sentó con la calma de quien está en su casa y los miró a los tres. «Voy a ser directo con ustedes, porque creo que todo el mundo se lo merece. Vine aquí hace algunas semanas como un cliente común. Quería comprar un regalo para mi hija. Fui ignorado, fui empujado a la vitrina más barata sin pedirlo. Recibí una advertencia sobre pagos a meses sin haber preguntado nada. Y cuando dije que conocía al dueño, nadie me creyó. Hice una pausa corta. Regresé otros días. Vi que lo mismo le sucedía a otras personas. Un señor con un bastón que se quedó parado en medio del salón sin que nadie se le acercara. Una mujer sencilla que se fue sin ser atendida. Valeria abrió la boca para hablar. Yo no sabía quién era el señor. Si hubiera sabido qué, preguntó él tranquilamente. ¿Me habrías atendido bien porque yo era el dueño? Esa es exactamente la cuestión, Valeria. La buena atención no es para el dueño, es para todo el mundo que entra por esa puerta. Ella se quedó callada. Patricia miraba al suelo. Rafael continuaba inmóvil, pero ahora con los ojos en don Armando. No vine aquí a humillar a nadie, continuó don Armando. Ese no soy yo, pero necesito ser honesto. Esta tienda va a cambiar. La forma en que se trata a cada persona que entra aquí va a cambiar, y el equipo también va a cambiar. Valeria levantó la vista rápidamente. ¿Nos va a despedir? No era una pregunta, era una constatación dicha con la voz un poco más baja de lo normal. Don Armando no respondió de inmediato. La miró por un momento, luego miró a Patricia, después a Rafael. «Tengo algunas cosas que resolver antes de tomar cualquier decisión definitiva», dijo. «Hoy no es el día de los despidos. Hoy es el día en que se enteran de quién soy y qué espero de aquí en adelante». Se levantó, tomó el sobre del mostrador y lo guardó bajo el brazo. «La tienda sigue funcionando normalmente. Si llegan clientes, ustedes los atienden. La diferencia es que a partir de ahora yo estaré por aquí y estaré viendo. Dije que hoy no era el día de los despidos. Cumplo lo que digo. Pero la decisión ya se está tomando». Caminó en dirección a la sala del fondo, que era la oficina de la tienda, se detuvo en la puerta, giró la llave en la cerradura por primera vez y antes de entrar se volteó hacia los tres. «Rafael». El joven levantó la vista. «Puedes venir aquí cuando tengas un momento». Y entró. Valeria y Patricia se quedaron mirando la puerta cerrada. El silencio entre ellas era diferente al silencio de antes. Antes compartían bromas, ahora compartían el mismo peso en el estómago. «¿Crees que lo sepa todo?», susurró Patricia. Valeria no respondió, pero su rostro lo dijo todo. Adentro, Rafael entró a la oficina y cerró la puerta tras de sí. Don Armando estaba sentado detrás del escritorio, con el contrato abierto al frente y una pluma en la mano. Levantó la vista. «Siéntate».
Rafael se sentó en la silla del otro lado del escritorio. Me llamaste la semana pasada. Llamé. ¿Por qué llamaste? Rafael respiró hondo. Porque vi a la señora irse sin ser atendida y no hice nada, y eso me quedó molestando. Don Armando se quedó mirándolo por unos segundos. Esa misma calma de siempre, esa mirada que pesaba sin ser pesada. Trabajas bien. Lo vi. Rafael no esperaba eso, no dijo nada. La niña y su abuela el lunes. Yo estaba del otro lado de la calle. Rafael lo miró. ¿El señor estaba ahí? Estaba. Vi todo. Silencio. No sé todavía qué va a pasar con este equipo, dijo don Armando, pero quiero que sepas que lo que hiciste importó, las 2 veces. Rafael asintió lentamente, sin saber exactamente qué significaba eso para su futuro allí, pero sintió que era real y que venía de alguien que no decía las cosas por decirlas. Puedes volver al salón. Rafael se levantó, fue hacia la puerta, puso la mano en la manija, entonces se detuvo. Don Armando, dime, bienvenido a la tienda. Don Armando lo miró y por segunda vez en toda esta historia sonrió de verdad. Afuera Valeria estaba de pie detrás del mostrador, con la mirada fija en la puerta de la oficina, esperando, calculando, intentando entender qué significaba para ella esa conversación allá adentro. No había forma de saberlo todavía, pero en el fondo, ella lo sabía muy bien. Los 2 días siguientes, la tienda funcionó de una manera diferente. No era nada que se pudiera señalar y decir qué había cambiado exactamente. La vitrina seguía siendo la misma, las piezas seguían siendo las mismas, el horario de funcionamiento igual, pero había una presencia nueva en ese espacio y esa presencia cambiaba el aire del lugar. Don Armando llegaba temprano y se quedaba en la oficina por la mañana, estudiando los números, entendiendo el inventario, conversando por teléfono con proveedores. A primera hora de la tarde salía de la oficina y se quedaba en el salón. No interfería, no daba órdenes, solo observaba, y todo el mundo sabía que estaba siendo observado. Valeria lo sentía en la nuca. Cada cliente que entraba, ella se movía más rápido que antes. Sonreía más, preguntaba el nombre, qué estaba buscando, para qué ocasión. Estaba haciendo todo bien, técnicamente, pero había una rigidez en su sonrisa que cualquier persona atenta podía percibir. Patricia estaba callada, más callada de lo normal. Atendía cuando era necesario, pero sin ese aire expansivo de antes, sin los comentarios en los pasillos, sin las risas en la cocineta. Rafael trabajaba igual, sin forzar, sin exhibirse, de la misma manera de siempre. El jueves por la mañana, don Armando llegó más temprano de lo habitual. Pidió que los 3 se reunieran en el salón antes de abrir, con la tienda aún cerrada. Se sentó en la misma silla de antes, en el centro del salón, y colocó una hoja sobre el mostrador. Voy a ser directo, porque es la única forma que sé ser. Los 3 se quedaron de pie del otro lado del mostrador, Valeria con las manos cruzadas al frente, Patricia con la mirada baja, Rafael con los brazos a los costados. Esta tienda tiene un nombre, tiene una historia de 30 años y la seguirá teniendo, pero para eso necesita un equipo que entienda lo que significa trabajar con personas. No con clientes, con personas. Miró a Valeria. Eres una buena vendedora, Valeria. Técnicamente, una de las mejores que he visto trabajar. Conoces el producto, sabes presentarlo, sabes cerrar una venta. Eso es real y lo reconozco. Ella levantó la vista, ligeramente sorprendida por el tono. Pero eliges para quién usas ese talento. Y esa elección tiene un costo que va más allá de la comisión que dejas de ganar. Tiene un costo humano, yo lo sé, porque yo pagué ese costo. Valeria no respondió, pero algo en su rostro cambió. No era vergüenza fingida, era otra cosa. Era ese momento en que la persona deja de defenderse y empieza a escuchar de verdad. Patricia, la muchacha levantó la vista lentamente. Dejaste que una clienta se fuera sin ser atendida. Una mujer que tenía dinero para comprar, que quería comprar y que se fue porque nadie fue hacia ella. Eso sucedió aquí, en esta tienda, la semana pasada. Patricia abrió la boca. Yo estaba ocupada con... No lo estabas, dijo él simplemente, sin crueldad. Yo sé lo que estabas haciendo, y tú también lo sabes. Ella cerró la boca. Silencio. Don Armando tomó la hoja que estaba sobre el mostrador y la sostuvo con ambas manos. He tomado una decisión sobre este equipo, pero antes de comunicarla, quiero que cada uno de ustedes sepa que esta decisión no fue tomada con rabia. No fue tomada para vengarme de nada.
Fue tomada porque esta tienda merece ser mejor de lo que ha sido hasta ahora, y las personas que entran aquí también lo merecen. Valeria respiró hondo. Era visible que se estaba preparando para escuchar algo que no quería. Valeria, tu contrato no será renovado al final de este mes. Ella cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, estaban secos. No iba a llorar frente a él. Eso estaba claro. Patricia, lo mismo. Patricia bajó la cabeza. Un silencio corto, pesado. Van a recibir todo lo que les corresponde por ley, cada centavo, sin retrasos, sin descuentos, sin complicaciones. Se van de aquí con la cabeza en alto y con lo que es suyo. Eso lo garantizo. Valeria lo miró. Tardó unos segundos. Entonces habló con una voz que estaba en el límite entre el orgullo y algo más frágil. El Señor pudo habernos despedido el primer día. ¿Por qué esperó? Era una buena pregunta. Don Armando la encaró sin desviar la mirada. Porque quería estar seguro. No despido a nadie basándome en un mal día o en una impresión. Me quedé aquí. Observé. Les di a cada uno de ustedes la oportunidad de mostrar quiénes son cuando saben que están siendo vistos. Y cada uno lo mostró. Valeria asintió lentamente, no de acuerdo con placer, sino de acuerdo con esa honestidad difícil de quien sabe que lo que escuchó es justo. ¿Puedo decir una cosa?, dijo ella. Puede. Yo me acuerdo del señor el primer día. Me acuerdo de haber pensado que el señor no iba a comprar nada y haber actuado con base en eso. Hizo una pausa. Me equivoqué. Y no es porque el señor es el dueño, es porque cualquier persona que entra a una tienda merece ser tratada bien. Yo lo sé. Solo que no lo hice. Don Armando se quedó mirándola por un momento. Eso que acabas de decir vale más que cualquier disculpa y te va a servir en el próximo lugar donde trabajes. Si te tomas eso en serio, serás una profesional mejor de lo que ya eres. Valeria no respondió, pero asintió una vez, con firmeza. Patricia no dijo nada. Se quedó con la mirada baja hasta el final. Don Armando dobló la hoja, la guardó en el bolsillo y se levantó. Rafael. El joven lo miró. Tú te quedas, con un aumento y con la responsabilidad de ayudar a formar el nuevo equipo. Necesito a alguien que ya conoce la tienda y de quien sé cómo trabaja. Rafael se quedó quieto por un segundo. Me quedo, dijo. Así de simple. Necesitamos abrir en media hora. Vamos a prepararnos. Valeria y Patricia fueron a la cocineta a buscar sus pertenencias personales. La tienda solo abriría después de que ellas se fueran. Don Armando había organizado eso con anticipación para que su salida fuera con dignidad, sin la exposición de clientes alrededor. Cuando las dos salieron por la puerta trasera, sin drama, sin escena, don Armando se quedó solo en el salón por un instante. Miró las vitrinas, las piezas que brillaban bajo la iluminación dorada, el piso de mármol que Héctor había elegido 30 años atrás con tanto cuidado, una tienda hermosa que merecía ser tratada a la altura. Sacó el celular del bolsillo y le mandó un mensaje a Héctor. 3 palabras nada más. Ya está, amigo. Del otro lado la respuesta llegó en menos de un minuto. Sabía que sabrías qué hacer. Don Armando guardó el celular, fue a la puerta principal y giró la llave. La joyería Esmeralda abría un día más, diferente a todos los otros. Y afuera, en la acera, la ciudad seguía su ritmo. Sinoquía, dentro de esa tienda de vitrina dorada, un hombre de cabello cano y camisas sencillas acababa de cambiarlo todo sin necesidad de gritar una sola vez. Faltaba solo una cosa, la más importante de todas. El regalo de Sofía aún no había sido comprado. En los días siguientes, don Armando se sumergió de cabeza en la tienda. Contrató a 2 nuevas vendedoras recomendadas por Rafael, que conocía gente del ramo y sabía quién trabajaba con seriedad. Hizo las entrevistas él mismo, sentado en la misma silla del salón, con las mismas preguntas para todas. No preguntó sobre experiencia en primer lugar. Preguntó cómo tratarían a un cliente que entrara en sandalias. Preguntó qué harían si un niño llegara solo queriendo ver las piezas. Preguntó cómo actuarían ante alguien que no habla bien, que tarda en decidirse, que parece perdido. Las respuestas le dijeron todo lo que necesitaba saber. Rafael acompañó cada conversación a su lado, aprendiendo más sobre el nuevo dueño con cada pregunta. Iba entendiendo poco a poco que ese hombre no estaba montando solo un equipo de ventas, estaba montando otra cosa, una forma diferente de hacer el mismo trabajo. La tienda ganó un ritmo nuevo, más atento, más humano. Una mañana de sábado, 2 semanas después de todo aquello, don Armando llegó más tarde de lo habitual. Rafael estaba en el salón con las 2 nuevas contratadas, Claudia y Sonia. Cuando la puerta se abrió,
y el dueño entró, pero esta vez no fue directo a la oficina, fue a la vitrina central. Se detuvo frente a ella con las manos en la espalda, mirando las piezas expuestas sobre el terciopelo oscuro. Rafael se acercó. ¿Puedo ayudarlo? Don Armando se volteó hacia él con una sonrisa en la comisura de la boca. Sí, puedes. Quiero ver aquel collar de ahí, el de la flor dorada. Rafael miró la vitrina, reconoció la pieza inmediatamente. Era el mismo collar del primer día. Seguía allí, en el mismo lugar, como si hubiera esperado. Tomó la llave, abrió el cristal con cuidado y colocó el collar sobre el soporte de terciopelo frente al dueño, sin preguntar si era a meses sin intereses, sin señalar otra vitrina, sin ninguna advertencia que no le hubieran pedido. Don Armando tomó el collar con ambas manos y se quedó mirándolo por un buen rato. Era exactamente lo que había imaginado aquel sábado semanas atrás, cuando entró por primera vez en esa tienda con una bolsa de mandado en el brazo y un regalo en mente. Simple, elegante, con ese brillo suave que no necesitaba gritar para ser hermoso, igual que algunas personas que él conocía. Este es para mi hija, dijo. Cumple 50 años esta semana. 50 años, repitió Rafael con una sonrisa genuina. Es una fecha importante. Sí, ella se merece lo mejor que hay aquí. Ese es uno de los mejores que tenemos, lo sé. Rafael envolvió el collar con el mismo cuidado con que había envuelto la argolla del señor del bastón. Escogió una cajita azul con un lazo dorado, la colocó dentro de una bolsita con el nombre de la tienda estampado en el costado y se la entregó al dueño con ambas manos. Don Armando miró la bolsita por un instante, esa misma bolsita azul que semanas atrás había deseado poder llevar a casa, la misma, con el mismo nombre de la tienda estampado, solo que esta vez era suya. Pagó sin descuento, sin usar ninguna ventaja de dueño. Rafael fue a registrar la venta en el sistema y don Armando se quedó parado cerca del mostrador, con la bolsita en la mano, mirando el salón, las vitrinas iluminadas, a las nuevas vendedoras atendiendo con atención y paciencia, a Rafael revisando el recibo con ese cuidado de quien se toma el trabajo en serio, al piso de mármol que brillaba más que la primera vez que había pisado allí, o tal vez era lo mismo y quien había cambiado era él. Era una tienda hermosa, siempre lo había sido. Solo necesitaba gente que le hiciera justicia. El sábado por la tarde, don Armando fue a casa de su hija. Sofía lo recibió en la puerta con ese abrazo suyo que no había cambiado desde que tenía 10 años. Apretado, largo, el tipo de abrazo que dice más que cualquier palabra. La casa estaba llena, algunos amigos, la familia cercana, la mesa puesta, ese olor a comida que a él le gustaba asociar con los momentos en que todo estaba bien. Se quedó hasta el final de la tarde, se rió mucho. Contó historias que todo el mundo ya conocía pero que mejoraban con el tiempo. Comió más de lo que debía y no se arrepintió. Cuando la fiesta fue calmándose y la gente se fue yendo, Sofía fue a sentarse al lado de su padre en el sofá. Los dos se quedaron un rato así, sin necesidad de hablar. Fue entonces que él sacó del bolsillo la cajita azul y la puso en la mano de su hija. Ella miró la caja, lo miró a él. «Papá, ábrela». La abrió lentamente, con ese cuidado de quien quiere guardar el momento. Cuando vio el collar, se quedó quieta por unos segundos. Lo tomó con cuidado, lo sostuvo a la luz. Miró el dije en forma de flor. «Es hermoso», dijo con la voz un poco diferente. «¿Dónde lo compraste?» Don Armando sonrió. «En una joyería que conozco». Sofía se puso el collar, fue al espejo del pasillo y se quedó mirando por un instante. Luego volvió y se sentó al lado de su padre de nuevo. «Cuéntame una cosa», dijo ella. «¿Cómo estás? ¿De verdad? Últimamente te ves diferente, más ligero». Él pensó en contarlo todo. La joyería, la bolsa de mandado, Valeria, la banca del parque, Héctor, el contrato, Rafael, las 2 semanas observando, el regalo que casi no fue comprado y que ahora estaba en el cuello de ella. Miró a su hija, al collar brillando suavemente en su cuello, a su sonrisa, que era igualita a la de su madre que había partido años atrás. «Pasó algo», dijo él, «que me recordó quién soy». Sofía frunció levemente el ceño. «¿Alguien te faltó al respeto?» «Intentaron». «¿Y qué hiciste?» Don Armando se quedó quieto por un segundo. Luego respondió con la simplicidad de siempre. «Hice lo que siempre hago. Me quedé quieto, lo pensé bien y tomé la decisión correcta». Sofía lo miró con esa mirada que tienen las hijas cuando admiran a su padre sin poder decirlo en palabras. Entonces apoyó la cabeza en su hombro. «Gracias por el collar, pa.
Gracias por existir, mi hija. Afuera el sol se estaba poniendo, la calle tranquila, la vida siguiendo con esa honestidad simple de las cosas que no necesitan hacer ruido para ser grandes. La bolsa de mandado les hizo creer que sabían todo sobre él. No sabían nada. A veces creemos que conocemos a una persona solo por su apariencia, por su ropa, por la bolsa que carga, por su manera sencilla. Pero la verdad es que el respeto no debería depender de eso. Cada persona que entra por una puerta merece ser tratada con dignidad, sin excepción. Y quiero saber de ti. ¿Alguna vez has visto o vivido algo parecido a esta historia? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Y si esta historia te hizo reflexionar, deja tu like en el video. Eso ayuda muchísimo al canal.